El título de este mensaje le puse Yo detrás de mí. Parece bastante raro, pero es lo primero que se me ocurrió cuando lo vi. Salmo 103 dice así: alabanza por las bendiciones de Dios. Y ahora quizás lo va a entender un poquito más cuando lo comencemos a leer. Dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Como les decía al leer las primeras frases de este salmo, lo que me imagino, lo primero que me imaginaba era al salmista detrás de su alma, intentando animarla a bendecir a Dios, intentando casi empujarla: bendice, bendice alma mía a Jehová. Y aún detrás de ese impulso y esa necesidad de alabar, le daba los motivos por cuál hacerlo, por cuál alabarle, recordando sus beneficios, y empezaba a detallar allí el salmista varios de ellos. En primer lugar dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. Acá hay algo muy importante en el verbo que dice que está en presente participio. Esto significa que al indicar que está perdonado, que perdona y que perdonará. O sea, está en pasado, presente y futuro. Eso es lo que significa que toda la culpa está cubierta, todo el pecado está pagado. Él es el que perdona nuestros pecados. Es lo primero que tenemos que recordar. Porque sabe, hay algo que Dios hace y que Dios no hace. Dios perdona nuestros pecados de todos aquellos que confiesan sus pecados. Pero Dios no puede bendecir o no puede desatar de sus bendiciones sobre pecado. Pero mire, lo grandioso de Dios es que Él te da la posibilidad: primero, acércate a mí y puedes ser perdonado, y después de eso puedes ser bendecido. Dios no bendice sobre pecado. Dios no bendice sobre vasijas, o no llena vasijas sucias. Amén. Por eso lo primero: perdóname. Perdóname. Y desde allí comenzar a agradecer y recordar todas las maravillas que Él hace. Dice: Él sana todas tus dolencias. La sanidad procede del perdón. Muchas veces las enfermedades físicas están íntimamente relacionadas con lo espiritual. Obvio, no todas las enfermedades son resultado del pecado o a causa del pecado, pero la mayoría de ellas, cuando tú perdonas, cuando tú eres perdonado, hay paz en tu corazón, se libera quizás el estrés, esa ansiedad, es el temor y todo eso que viene sobre nuestras vidas cuando nosotros podemos confiar en Dios. Dice en Isaías 53:4: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Hay algo que Él ya lo hizo. Escuchaba a un pastor que dice que ofendemos a Dios cuando nosotros oramos pidiéndole que si es tu voluntad. Porque si la voluntad de Dios es sanidad. Porque Él hizo, Jesucristo vino para llevar nuestras enfermedades. Que de pronto en el proceso Él lo quiera hacer o no. Pero debemos orar ya agradeciendo porque Él nos hizo la respuesta a la oración, ¿no? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice: Él es el que rescata del hoyo
tu vida. Él es el que te rescata de esa fosa. Y aquí sabe de lo que habla de ese sepulcro. Él es el que nos hace pasar de muerte a vida. Mediante su sacrificio en el Calvario, Jesucristo obtuvo para nosotros eterna redención. En Él encontramos vida, en Él encontramos salvación. Hemos pasado literalmente de muerte a vida. Estábamos muertos a causa de nuestros pecados. No teníamos relación con Dios. Dice, Él te corona de favores y misericordia. Él te corona con su amor, con compasión, con su misericordia. Él nos hace dichosos, nos hace favoritos, nos hace esos hijos protegidos por Él mismo. Eso lo hace Él. Y sabe, cuando quizás su hijo, nosotros somos grandes y de pronto empezamos a confiar, a medida que va pasando el tiempo, comenzamos a confiar cada vez más en nosotros. Pero usted fíjese en sus hijos, cómo necesitan confiar en sus padres. Y cuando ellos tienen a los padres cerca, son las personas más felices. De hecho, son los niños más felices. ¿Por qué nosotros no nos acercamos a Dios para ser felices? Dice que Él te corona de favores, de misericordia. Él te corona, te abraza con su amor, con su compasión. Somos amados con ese amor eterno. Él derrama cada día de su misericordia en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque somos nosotros los que no confiamos, pero Él sí lo quiere hacer. De hecho, tú confías en Él. De hecho, arrancas cada día confiando en oración a Él y tu día será muy diferente. Amén. Él es el que sacia de bien tu boca. Él dice que esta palabra sacia, Él llena de ornamentos y atavíos nuestras vidas. Él es el que te adorna con cosas buenas. Él es el que te da para que puedas vivir bien, para que puedas estar bien. Y no hablo solamente de bendiciones materiales, pero si Él lo necesita, Él lo hace. Dice que Él te adorna y aún despoja al enemigo de tu vida. Él es el que corre a los enemigos para que quizás no te molesten. Dios te llena y restaura de cosas bellas. Ustedes han visto que cuando uno está mal, ve todo mal. Pero cuando uno está bien, todo lo ve hermoso. Y así es cuando nosotros estamos en paz con Dios, cuando Dios está en nosotros. Aunque usted viva en un lugar humilde, aunque en su ciudad sean las cosas difíciles, en su trabajo y aún en su casa, usted va a vivir una vida especial. La vez pasada estaba en un lugar, estaba creo que lijando una pared o trabajando con polvo. Estaba con los anteojos y pasó el momento y digo, qué oscuro que está acá. Y decía, pero ¿qué pasa? Prendía y apagaba las luces. Hasta que me saqué los anteojos. Ya sé lo que es. Cuando me saqué los anteojos, ahí vi que las cosas estaban mejor de lo que yo pensaba. Limpié los anteojos y todo volvió a la normalidad. Era yo el culpable, no todos los demás. Y así es nuestra vida. Cuando nosotros arreglamos nuestras cosas con Dios, podemos ver todo de manera diferente. Otra parte en el versículo 5, la segunda parte, dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él es el que nos da fuerza. En Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo he podido comprobar tantas veces. Quizás en una vida agitada, cómo Él te da fuerzas,
cómo Él te da fuerzas para pasar un día, para pasar un problema, para trabajar, para estar en las reuniones, para todo. Y Él te da fuerza. ¿Cómo se hace? Solamente con sus fuerzas. Las fuerzas quizás naturales nuestras no alcanzarías, pero Él es el que renueva las fuerzas. Amén. Continuamos leyendo el Salmo 103, pero ahora el versículo 6 dice: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. A Moisés le contó, le mostró lo que él quería hacer. Le dio esos consejos íntimos, les compartió sus planes y sus propósitos y lo ayudó a caminar. Y Él es el que estuvo allí, Él es el que despejó el camino para continuar. Él fue misericordioso, Él fue clemente. Él ha mostrado todo el tiempo esa misericordia. Él guía, Él protege, Él provee para cada paso en el camino. Los hijos de Israel, cuando estaban en el desierto, quizás nosotros pensamos que Dios va a proveer y nos quedamos a veces tan cómodos que decimos: ¿qué pasa, Dios, que tú no haces nada? Pero los hijos de Israel, Dios mandaba el maná todos los días. Y había algo que ellos tenían que hacer, era todos los días ir a recogerlo. No llegaba el maná a sus tiendas. Ellos sí tenían que salir a recoger el maná. Dios se los daba, pero vayan a recogerlo. Y no es que podían recoger más cantidad el día de hoy, ya que fui, ya recojo para mañana. No. Tenían que ir todos los días a recoger. Solamente para el día de reposo podían juntar un poco más. ¿Entiende? Entonces, ¿qué nos dice esto? Todos los días debemos buscar de su presencia. Todos los días debemos salir a buscar de su provisión. Ese pueblo, y aún ese pueblo que divagaba, que era testarudo, que era rebelde y que era desobediente, aunque tantas veces Dios tuvo esos brotes de furia, de ira, aún así los soportó. Tuvo misericordia, su misericordia fue constante con ellos. Así es, tantas veces Dios con nosotros a pesar de nuestra ingratitud. Porque cuando aún Dios pone su mano sobre nosotros, aún así nos quejamos. A veces Dios nos bendice y como no lo hizo de la manera que nosotros queremos, nos quejamos. Amén. Aprendamos a ser agradecidos con todo. Versículo 9 dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Imagínese si Dios le tendría que pagar a usted igual a como usted ha reaccionado o lo hizo. Estamos fritos, por lo menos conmigo estamos fritos. Pero Él es misericordioso, Él es clemente y Él dice que no ha hecho conforme a nuestras iniquidades. Él mostró su gracia, mostró su misericordia. Aún la pena y la paga de nuestro pecado la llevó Él allí en la cruz del Calvario. Porque nuestro pecado era y es la muerte, pero Él la llevó allá, dándonos vida. Cristo ha pagado la deuda una vez y para siempre. Y así, esa deuda que no podemos pagar, Él no la va a demandar, porque Él ya lo hizo. Solamente debemos confiar y acercarnos a Él. El versículo 11 dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar nuestras rebeliones. Ahora, mi pregunta es:
Si Dios alejó tanto nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades, ¿por qué tantas veces nosotros insistimos en volver a ellos? ¿Por qué tantas veces nosotros hacemos ese camino de regreso tan largo a buscar las iniquidades que Dios las alejó? O de pronto, si Dios tiene esa capacidad de alejarla, ¿por qué no la soltamos? Y vivimos caminando como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas. Dios desea que nunca más las carguemos. Y Dios desea que nunca más seamos afectadas por ellas. Él alejó nuestras rebeliones. Dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Si hay alguien que te va a recordar tus pecados, es el enemigo. El enemigo que trabaja con tu propia mente, y una vez que te dijo, vos, mirá, con lo que hiciste, vos no tenés derecho a hablar, a orar a Dios, a cantarle a Dios, a ir a la iglesia. ¿Para qué vas? Y allí el enemigo empieza a martillar nuestra cabeza. Ahí tenemos que recordarle que Él borró nuestros pecados y que Él no se acuerda. Porque si tú vas y le dices, ay Señor, ¿te acordás del pecado que yo te pedí perdón hace 2 años y medio? No me acuerdo. No me acuerdo. Si ya te he perdonado, no me acuerdo. Viva confiado en el Señor. Y ¿sabes qué? Vas a poder estar libre de esa mochila. Amén. Sepa que esa deuda ha sido pagada. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce, sabe perfectamente lo que es el hombre. Jesucristo mismo vino a la tierra para ser un hombre más, para saber lo que se sufre, para saber las necesidades, para conocer el dolor, para saber del hambre. Y Él lo sabe, dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, que somos pasajeros, que tenemos necesidades, que nos desgastamos, que vivimos pocos años. Y así Jehová mira a los que le temen a Él, a los que en Él confían. Él conoce nuestra condición, sabe que somos frágiles y sabe que somos impotentes, que aún no podemos con tantas cosas. O usted nunca oró diciendo, Señor, yo no puedo. Yo no puedo con esto, yo no puedo con lo otro, yo no tengo la sabiduría, yo no tengo la energía, yo no tengo el poder, yo no tengo la capacidad. Bueno, ahí está, confía en Dios, Él sí la tiene. Él sí tiene todo ese poder y esa capacidad. Y Él tiene misericordia de nuestra debilidad. ¿Alguna vez usted le ha tocado que se enojó con alguien por alguna razón, no sé, en la calle o en algún lugar, y de pronto cuando vio que tenía una discapacidad, quería que la tierra lo traje, ¿verdad? Decía, ¿cómo le voy a decir así? ¿Cómo le voy a hacer eso? Y ahí reconocemos la necesidad, la discapacidad, reconocemos la impotencia y cómo hemos fallado. Bueno, Dios sí sabe hasta dónde podemos llegar. Dios sí sabe lo que no podemos hacer. Dios sí conoce todas nuestras necesidades. Amén. Conoce nuestras limitaciones. Versículo 15 dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Hay una sentencia antigua que dice, polvo eres y al polvo volverás. Poco años o muchos años, pero polvo al polvo volverás.
y ese cumplimiento no va a fallar. El hombre nace y vive por un tiempo breve. Es como una flor en el campo que pasa el tiempo y al tiempo ya no está más. Hay una historia que quiero leerles. Dice La única joya, se llama el título de esto. Cruzando el desierto, un viajero vio a un árabe sentado al pie de una palmera. A poca distancia reposaban sus caballos pesadamente cargados con objetos de valor. Me aproximé muy preocupado. ¿Puedo ayudarlo en algo? Ay, respondió el árabe con tristeza. Estoy muy afligido porque acabo de perder la más preciosa de las joyas. ¿Y qué joya era esa?, preguntó el viajero. Era una joya, respondió el interlocutor, como no volverá a hacerse otra. Estaba tallada en un pedazo de piedra de la vida y había sido hecha en el taller del tiempo. La adornaban 24 brillantes alrededor, de los cuales se agrupaban 60 más pequeños. Ya veis cómo tengo razón de decir que esa joya igual no podrá producirse jamás. A fe mía, dijo el viajero, vuestra joya debería ser preciosa. ¿Cómo? Pero ¿no creéis que con mucho dinero puede hacerse otra análoga? La joya perdida, respondió el árabe, era un día. Un día que se pierde no vuelve a encontrarse jamás. Estamos acostumbrados a posponer las cosas. Estamos acostumbrados a cosas que tenemos que hacerla hoy, queremos hacerla mañana o en algún otro momento. Y el Señor nos llama a vivir el día de hoy. Ese es el grave problema de esta época. Vivimos 2, 3 días adelantados, meses adelantados y aún años adelantados. Y no podemos disfrutar el día de hoy. Y tantas personas viven estresadas por eso, porque no viven el día de hoy. Y están pensando todo el tiempo en el día de mañana. Están pensando quizás cómo hacer para ganar más o cómo hacer para pagar lo que tienen que pagar. Y dejan de poner los ojos en Dios y dejamos de confiar en Dios, dejamos de alabarle a Dios, dejamos de seguirle a Él. Estamos apurados. Cuando estamos en su presencia nos queremos ir. Y cuando no estamos en su presencia no queremos entrar. Pero debemos, tiempo atrás, a mí particularmente no me sobra mucho el tiempo como para ir a un lugar, sentarme a tomar mate. Y me estaba acordando hace unos días cuando quizás iba a la casa de mi abuelo. Y allí estaba sentado con mi abuela tomando mate. Iba y me sentaba un rato y yo no tenía el tiempo. Hoy mi tiempo es mucho más cortito. Trato de aprovecharlo de la mejor manera. Trato de hacerlo efectivo cada momento y que valga la pena cada minuto. Pero me acordaba y digo, ¿en qué momento quizás yo llegué a ocupar tanto tiempo de mi vida? Veo que no lo ocupo mal. Dios me muestra en algún momento si lo hago. Pero que podamos vivir en paz, tranquilos, poder compartir tiempo con otros, principalmente con el Señor. Amén. Dice, continúa el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. ¿Sobre quién se extiende la misericordia de Jehová? Sobre los que le temen. Los hombres piensan que la misericordia de Dios se extiende sobre todos. No. Sí, hay una parte de su misericordia
que gracias a Él y a su misericordia y a su poder todos podemos respirar. Sale el sol, se mete el sol, llueve, hace calor, hace frío, cambian las estaciones y todo eso sucede a la orden de Dios y es necesario para la humanidad. Dice, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa misericordia de Dios es un contraste con la vida del hombre, porque la vida del hombre, como hemos visto, tiene un tiempo, nace y muere, pero la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Es una adoración que no tiene límite. Y aún la justicia de Dios no termina con nosotros. La justicia de Dios, dice, se extiende sobre los hijos de los hijos. Tú quieres que quizás te ha tocado no nacer en una familia donde la justicia de Dios estaba. Pero hay algo que se rompió, hay algo que Dios te atrajo a Él. Y desde ese momento tus hijos no van a pasar lo que tuviste que pasar vos, porque la misericordia de Dios y la justicia de Dios se extiende de generación en generación. Como también se corta con las que la rechazan, porque si no la aceptan, es cortada. Amén. No es que yo me gano, no sé, la lotería y mis hijos van a disfrutar todo. No, mis hijos la pueden derrochar. Mis hijos pueden cortar esa bendición. ¿Por qué? Por negar a Dios y por no acercarse. Versículo 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová a vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová a vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señoría. Bendice, alma mía, a Jehová. Acá el salmista David se pone casi en un estrado del universo, como dirigiendo ese gigantesco coro de la creación, y canta una fuerte alabanza a Dios y señala a los ángeles que sean fuertes y obedientes para que comiencen este gran himno para alabar al Señor, y llama a todos los seres creados que sirvan al Señor para unirse a esta alabanza. Llama a toda su creación, también a las obras de Dios, que se junten para alabar al glorioso Dios en ese coro. Y mientras retumba ese gran aleluya al Señor, bendecida a Él en todo lugar, en todo dominio, en todo pueblo, en toda nación, y que se levante una voz, que se levante una oración, que se levante una oración bendiciendo a Jehová. Y el salmista se une a la alabanza de toda la creación que alaba al Señor día y noche, obedeciendo a su mandamiento. Y el salmista termina este salmo diciendo: bendice alma mía a Jehová. Amén. Y el salmista así casi como dice: bendice alma mía a Jehová, pero mira todos sus beneficios. Él es el que está contigo, el que te guarda, el que te sana, el que te salva. Bendice y aún únete a toda la creación que le alaba. Amén. Amén. Cuando no tengas ganas de alabar a Dios, ponte detrás de tu alma y dice: bendice alma mía Jehová. Pero míralo cómo me fue hoy. Hoy me fue un día terrible. Hoy no tengo motivo. Bendice alma mía a Jehová. Bendice alma mía a Jehová. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos perdón por las veces que no levantamos nuestra voz. Te pedimos perdón por las veces que no exaltamos tu nombre y solamente traemos quejas delante de ti. Te damos gracias. Ayúdanos a alabarte, Señor Jesús, y gracias porque tu misericordia se extiende
cada día sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso, Señor, y sea exaltado tu nombre un día más y aún en este momento. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.